Como ustedes saben, estamos en proceso de elección pastoral y es por ese motivo que se me pidió que estuviera predicando estos 3 domingos que vienen y se me dieron unos temas a escoger dentro de los que habían ahí y uno de los que había me llamó mucho la atención, que era sobre las doctrinas de nuestra iglesia. Así que durante estos 3 domingos que vienen voy a estar haciendo una pequeña serie muy corta que se llama El ADN de Cordillera. Sí, el ADN de Cordillera. Y hoy día vamos a estar hablando sobre la Biblia. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar hablando sobre el pecado y la salvación. Y el tercer domingo sobre la iglesia y la misión. ¿Y por qué el ADN de Cordillera? Por 2 motivos importantes. El ADN es aquello que nos caracteriza, es el mapa por el que nosotros somos formados y además de eso es algo que se nos traspasó. ¿Ya? Nosotros no hemos inventado nada nuevo con la iglesia, a nosotros se nos ha traspasado una enseñanza que viene de años de historia de la iglesia y tenemos que ser fieles también con eso. Así que la idea es que podamos ir viendo la importancia de la Biblia hoy día. Lo que no voy a hacer, para darles más o menos una idea, lo que no voy a hacer durante estas enseñanzas, esto no va a ser como una especie de instituto bíblico, así que no vamos a hablar mucho de la inspiración, del canon, ya esas cosas ya se han conversado. Los que ya llevan tiempo en la iglesia ya han escuchado un par de veces sobre este asunto. Lo que quiero hacer es hacer algo práctico. Quiero hacer algo práctico. Y quiero que podamos llevar estas doctrinas básicas a nuestro andar diario, a lo cotidiano. Porque aunque suene extraño, todos nosotros tenemos un grupo de enseñanza por el que nos regimos. Tenemos un grupo de doctrinas por las que vivimos constantemente. Hablaba ayer con los jóvenes y les decía, si usted va a un funeral de una persona que no es creyente, va a haber mucha desesperanza, porque no tiene una esperanza hacia qué sucede con esa persona que murió. En cambio, si usted es creyente, no tiene que saber qué momento viene Jesucristo, qué postura teológica nosotros tenemos, qué es el milenio, ¿no? Lo que tiene seguro es que usted en un momento va a ser resucitado y va a estar con el Señor. Y usted tiene una doctrina escatológica. Usted tiene una doctrina de la salvación. Y sin saber, muchas de las cosas que usted hace día a día se basan en estas doctrinas básicas que nosotros tenemos, pero que en la vida cotidiana las estamos poniendo en práctica. Y para ponerlas en práctica no necesitamos tener un lenguaje muy elevado, no necesitamos manejar muchos conceptos teológicos, sino que simplemente tenemos que creer a la Biblia. Así que la enseñanza de la Biblia es un asunto cotidiano y es un asunto práctico. Así que antes de empezar vamos a orar y vamos a entrar en el tema. Señor, le damos gracias porque nos da el privilegio, primero que todo, de tener un lugar para venir a adorar su nombre. Gracias porque usted nos ha dado el privilegio también de ser llamados hijos suyos. Y le agradecemos porque en este tiempo de alabanza podemos unirnos como cuerpo, podemos elevar una sola voz, Señor, y una ofrenda dolor fragante a su nombre. Queremos seguir entendiendo el privilegio y el regalo que es tener su palabra escrita, que no ha cambiado a lo largo de la historia y que no va a cambiar. Y sabemos, Señor, que usted ha ocupado el mismo medio en todo el mundo, en todas las épocas, para que la gente reconozca su condición de pecadores y para que entendamos que Jesús es el único camino hacia la salvación. Gracias porque por ella tenemos crecimiento espiritual, gracias porque por ella tenemos madurez espiritual y estamos seguros y confiamos por el testimonio que usted ha dado en medio de otros hermanos, por medio de nuestras propias vidas, que el cambio espiritual es genuino, Señor. Podemos ver que es una palabra viva, que su Espíritu Santo actúa constantemente, aunque muchas veces no lo queremos escuchar, aunque muchas veces no queremos obedecerle. Usted es un Dios fiel, es un Padre también que disciplina cuando corresponde. Y queremos ser hijos obedientes, Señor, a su palabra. Queremos ser una iglesia que usted la mire, Señor, y pueda ver cada día más el nombre y la imagen de su Hijo pulida en cada uno de sus miembros, Señor. Gracias por mirarnos, gracias por seguir adelante con esta iglesia.
Gracias porque sabemos que somos una pequeña parte de todos los hermanos que se están congregando en todo el mundo. Y también rogamos por ellos, Señor, que usted les permita tener un buen culto a aquellos hermanos que se están reuniendo en cualquier otro lugar y a aquellos que se están reuniendo ocultos, Señor, también dele sabiduría, dele gracia para que sigan gozando usted en la persecución. Gracias por todo lo que nos da en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, cuando hablamos de la Biblia y cuando hablamos de doctrinas, por lo general es inevitable que hablemos un poquito de la palabra, de la famosa palabra que ocupamos, que es teología. Y cuando ocupamos la palabra teología, por lo general, hay gente que se asusta un poco con esa palabra. Y yo no sé cuántas veces usted ha escuchado algo como esto, o quizás lo ha dicho, cosas como, la teología es mucho para mí, o ¿para qué me voy a molestar estudiando teología si de todas formas nadie la entiende? O quizás la teología es solo para los estudiosos. O frases como, ¿podemos dejar la teología y hablar de la Biblia y solo de Jesús? No sé si alguna vez he escuchado algo así o lo ha dicho. O no hace hacer falta teólogo para adorar a Dios. Es algo que hacemos comúnmente, pero se nos olvida que teología simplemente es el estudio de Dios. Y lo que estudiamos cuando hablamos de doctrinas básicas o de nuestro marco doctrinal, lo que estamos hablando es sobre un recopilado de enseñanzas que hemos sacado de la Biblia. Y ese recopilado de enseñanzas vendría a ser nuestra columna vertebral, lo que nos permite movernos como iglesia, lo que nos permite avanzar de forma firme y con convicciones. Entonces, cuando hablamos de doctrinas básicas, sobre todo de nuestras creencias, lo que estamos haciendo es establecernos sobre convicciones. Yo no sé si alguna vez he escuchado hablar a alguien sin convicciones. Llega a dar un poco de lástima, porque no acarrea a nadie. En cambio, cuando usted habla con convicciones, por lo general la gente puede verlo en su vida y en sus palabras. Y por lo general una persona con convicciones es muy fácil que empiece a modificar la vida de otros. Entonces, si nosotros no tenemos claro nuestras convicciones como creyentes, es muy difícil que podamos hacerle frente a situaciones complejas de la vida. Tenemos que saber cuáles son nuestras convicciones. Y yo debo acá asumir un error que hemos cometido como pastores, que han cometido los profesores, que han cometido los teólogos y algunos hermanos. Y quiero citar a un autor de un libro que se llama Ben Gutiérrez, y me gusta mucho lo que él dice. Y dice, estar orgulloso de exponer sobre una teología que carezca de aplicación específica, práctica y relevante para la vida, es como estar orgulloso de un árbol estéril. Nadie planta un árbol y se siente orgulloso porque no dio fruto. Por lo general ya está pensando en sacarlo, porque estorba. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida como creyentes, y yo puedo estudiar mucho la Biblia, puedo leer muchos libros, puedo ir a un instituto, lo que sea, pero si no lo estoy reflejando, no tiene sentido. Puedo llevar años en la iglesia, pero si mi vida no da frutos, no tiene sentido. Tiene que dar frutos. Mi vida tiene que dar frutos. Y es por eso que los conceptos que vamos a ver los vamos a centrar en el terreno de lo cotidiano, de nuestra vida diaria. Y lo primero que quiero que veamos es que la Biblia y las doctrinas básicas tienen que cambiar nuestra vida. La Biblia y las doctrinas tienen que cambiar mi vida. En cierto sentido, lo que tengo que hacer es vivir el conocimiento bíblico. No es solo mantenerlo en mi cabeza. Yo tenía un profesor que siempre decía, desde aquí es súper fácil, pero de aquí a aquí es muy difícil. Porque tomar la Biblia y enfrentarse a lo que me está diciendo va directamente contra mi orgullo. Y yo creo que a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. A nadie le gusta que le digan, te lo dije. Y por lo general cuando nos equivocamos y nos acercamos a la Biblia, es lo que el Señor muchas veces nos dice. Te lo dije. O esto es lo que tienes que hacer. Y conocer la Biblia no se trata de memorizar conceptos teológicos, no se trata de dominar doctrinas cristianas. Conocer la Biblia y tener un conocimiento eficaz de la Biblia es tener un cambio en el corazón. ¿Cómo vamos a saber nosotros que tenemos un buen conocimiento bíblico? Porque mi corazón se ha ido transformando. Mi carácter se ha ido transformando.
lo que era antes, ya no lo soy. Y eso no sucede de un día a la mañana. Eso no sucede de acá a 2 años, 3 años. Ese es un camino de por vida. Solamente que si usted en un comienzo de su cristianismo quizás luchaba con su carácter, quizás 5 años después ya lo debería haber tenido dominado. Y va a empezar a luchar con otras cosas. Quizás con la mentira, quizás con su lengua. Pero la Biblia constantemente lo va a ir transformando. Y aunque parezca lógico, el cambio que debe producir la Biblia tiene que ser un cambio para bien. Tiene que ser que nuestro conocimiento bíblico nos dirija hacia la imagen de Cristo. Y les digo que aunque parece lógico, porque muchas veces el conocimiento bíblico, como dijo Pablo en Romanos 8, lo que hace es envanecer a la gente. Y cuando empezamos a conocer de la Biblia, en vez de edificar, destruimos. Y en vez de tener palabras de consuelo, tenemos palabras que lo único que hacen es legalismo y es dejar al hermano por debajo. Y no sé si alguna vez he tenido la oportunidad de conversar con personas y se da mucho esto cuando las personas comienzan a estudiar, me sucedió mucho en el seminario, que en vez de tener una conversación agradable, se convierte en una discusión de quién sabe más de la Biblia. Por eso digo que ojalá fuera lógico que el conocimiento bíblico me cambiara hacia la imagen de Cristo. Pero muchas veces el conocimiento de la Biblia lo que hace es enaltecer mi corazón. Ese no es el objetivo de conocer la Biblia. Nunca lo fue. El objetivo es asemejarnos a Cristo. Este mismo profesor que estoy citando dice que el problema es que hay demasiados teólogos, estudiantes de teología, pastores y hermanos, a los que les interesa más escucharse hablar que ver cambios de vida en sus semejantes. Y eso es muy triste, pero es muy común. Es muy común. Que muchas veces lo que más queremos hacer es que nos escuchen en vez de edificar al hermano. En vez de escuchar al otro. Y un corazón transformado por la Escritura se va a reflejar de forma muy sencilla en mis acciones. En lo que yo hago. En cómo me comporto. En mi vida cotidiana. Lo que refleje en mis acciones va a demostrar mi entendimiento bíblico. No mi conocimiento bíblico, mi entendimiento bíblico. Porque hoy día es muy fácil tomar un libro, tener mucho conocimiento, pero una vida muy poco semejante a la de Cristo. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Mi hija de 3 años, cada vez que yo le digo algo, ella me dice, papá, yo lo sabo todo. Yo lo sabo todo. De partida no sabe qué es conjugar un verbo. Se me dice, lo sabo. De partida ni siquiera sabe lo que es todo. Pero ella cree que lo sabe todo. Y una niña de 3 años cuando dice eso, causa esta reacción, risa. Cuando llega un hermano que dice saber mucho de la Biblia y uno ve su vida, causa esta reacción, risa. El problema es que muchas veces termina destruyendo la iglesia. Y eso lo vemos constantemente. Yo fui así cuando llegué a esta iglesia. No por nada me echaron de la iglesia que estaba antes. Tenía 3 años y pensaba que ya sabía toda la Biblia. Terminaron sacándome de buena manera. Y no es algo que usted está muy alejado de la realidad, no es algo que nosotros estamos muy lejos, porque nuestra vida tiene que apuntar hacia un crecimiento hacia la imagen de Cristo. La Biblia lo que tiene que hacer es llevarme hacia la imagen de Jesucristo. Y en cierto sentido lo que hace la Biblia cuando me convierto y cuando es utilizada por el Espíritu Santo es que hace un cambio directo en mi cosmovisión, en la forma como yo veo el mundo. Y de forma sencilla es que se espera que la lectura bíblica afecte directamente a mis decisiones diarias en tiempo real y en la vida real. Creo que me han escuchado muchas veces decir esto, pero las decisiones de un creyente se toman en el momento exacto y no después. Una persona que refleja una madurez espiritual va a tomar la decisión adecuada en el momento adecuado. Si la tomó después, tiene que tener la madurez espiritual para ir a pedir perdón. Si afectó a otro, tiene que ir a pedirle perdón. Si pecó directamente con Dios, tiene que ir a pedir perdón. Pero una persona madura tiene que tomar la decisión adecuada en el momento adecuado. Quizás como José. Desnudo, pero arrancó. Arrancó en el momento exacto. Nehemías le van a hablar y en el momento que él va a abrir su boca, ora.
No se arrodilló, ni juntó sus manos, no. Ahí mismo oró, sabiduría, y se le dio. Las decisiones se toman en el momento exacto, en el momento adecuado. La lectura bíblica tiene que modificar nuestras vidas porque lo que ella nos refleja es el conocimiento de Dios y su relación con el mundo y con el ser humano. Eso nos va a enseñar la Biblia. El conocimiento de Dios y su relación con el mundo y el ser humano. Y eso es todo lo que necesitamos saber. ¿Quién es el creador? ¿Qué fue lo que creó? ¿Y cuál es nuestro lugar en esa creación? No necesitamos saber más. ¿Cuál es mi lugar dentro de esta creación que Dios hizo? En otras palabras, tiene que cambiar mi percepción y mi entendimiento de Dios. Y cómo yo me muevo dentro de esta creación en mi día a día. Porque mi trabajo, mi matrimonio, mi crianza de las hijas, no está en un mundo paralelo, está en esta creación de Dios. Y es ahí donde tengo que poner en práctica mi creencia bíblica. Es ahí donde se tiene que hacer práctico. Y antes de meternos de lleno a la Biblia, quiero explicar un poquito esta palabra que usamos mucho constantemente, que es cosmovisión. En esta iglesia la hemos usado mucho, cosmovisión, y nos gusta esa palabra, porque creemos que es esencial para nuestro entendimiento como creyentes. Y como les decía, de forma sencilla, es cómo entendemos el mundo, cómo lo concebimos, cómo pensamos el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo. Pero una forma más compleja tiene que ver con la estructura más profunda de la cultura. Llega a ser tan profundo lo que es nuestra forma de ver el mundo, que tiene que ver con supuestos, con nuestros valores y con nuestros compromisos. Y está tan arraigado en nosotros que actúa de forma inconsciente, la cosmovisión. No me pregunto cómo actuar, sino que llego y actúo. Un ejemplo. Nosotros como sociedad hemos llegado a un consenso, para un mejor vivir, de que el semáforo en luz verde nos permite cruzar. Y el semáforo en luz roja tenemos que frenar. ¿Correcto? Pensamos que tener un semáforo y tener algo visible, como son las luces de colores, nos permiten vivir mejor. Y no tengo que estar preocupado si alguien me va a atropellar. Y eso nos enseñan desde niños. Está tan arraigado en nosotros que cuando usted ve el semáforo en rojo, frena. Y usted no se pregunta, ¿por qué no fue morado? ¿Por qué no fue naranjo? ¿Por qué rojo? Porque usted actúa de forma inconsciente. Es su cosmovisión sobre la vida social. Eso que hago es bien, es un bien para todos. Entonces, si hay un semáforo en rojo, yo paro. Ni siquiera lo cuestiono, actúo de forma natural. ¿Cómo funciona esto dentro de la vida cristiana? Para aterrizarlo un poco. Nosotros como creyentes pensamos y no estamos a favor del aborto libre, ¿correcto? Si usted está a favor, no lo diga en este momento. No le conviene. Y ¿saben que no estamos a favor? No porque no entendamos la dificultad y lo doloroso que puede ser un abuso sexual o una violación, sino que en el fondo de nuestra estructura como cristianos sabemos que todo ser humano tiene la imagen de Dios. Entonces, al momento de hacer un aborto, lo que yo estoy haciendo es atacar de forma directa la creación de Dios y a Dios. Por eso no estamos a favor del aborto. Pero ¿qué pasa con un animal? Si bien tenemos que cuidar la creación, el animal no tiene la imagen de Dios. El hombre sí. Entonces lo profundo de mi convicción cristiana, de mi cosmovisión cristiana, está que jamás voy a atentar contra la vida de un ser humano. Sea quien sea. Sea quien sea. Porque ese hombre está formado a la imagen de Dios. Es más, cuando a Jesucristo lo fueron a llevar preso y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja, Jesucristo no lo dejó. Porque Pedro está dañando a un ser humano que tiene la imagen de Dios. Y ese está en lo más profundo de la convicción de Jesucristo. Aterricemos esto ahora a la Biblia. ¿Cómo lo explica la Biblia? Y la Biblia nos explica esta cosmovisión de una forma muy clara. Yo voy a estar usando 3 versiones de la Biblia ahora, que es la Biblia de las Américas, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, y cada versión va a estar ahí puesta. Y Santiago lo explica de esta manera. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz,
calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Esto me interesa porque si yo realmente creo lo que dice la Biblia y mi vida se basa en eso, si yo veo a un hombre con frío o con hambre que tiene la imagen de Dios, voy a tener que hacer algo por él. Muchas veces hemos pensado que si entregamos algo y no predicamos el Evangelio, no estamos haciendo la obra de Dios. Y sabe que ese hombre que se está muriendo de frío tiene la imagen de Dios y yo lo estoy dejando morir. No tiene qué comer y yo lo estoy dejando sin sustento. Porque realmente no estoy pensando de acuerdo a una cosmovisión bíblica. Si bien me interesa su salvación, pero para predicarle el Evangelio tiene que estar vivo. Si no, no sirve. Primera de Corintios lo explica de otra forma. Y dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y esto me encanta, porque cuando uno lee el Evangelio de Juan, empieza a ver ciertas formas en que actúa la Trinidad. Y Jesucristo siempre decía, ¿saben qué? Yo no vine a hablar por mi propia cuenta, sino que vine a hablar lo que el Padre me da. Yo no hablo por mí mismo, hablo lo que me dio el Padre. Y Jesucristo siempre está hablando la voluntad de Dios. Y después dice en Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, les recordará toda la verdad. Y los va a llevar a todo lo que yo dije. Y lo que hace el Espíritu Santo es literalmente llevarnos a Jesucristo. Transformar nuestra mente a la imagen de Jesucristo. Y por eso es que Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que hace la Biblia es cambiar mi forma de pensar. Cambiar lo que yo soy a la imagen de Jesucristo. Y me gusta dar este ejemplo porque la Biblia siempre habla de nuestra segunda naturaleza. Que el Espíritu Santo cuando nos renueva nos da una segunda naturaleza. Y me gusta porque yo recuerdo años atrás, cuando hacía deporte, jugábamos básquetbol en el colegio y yo al principio ni siquiera podía darle bote a la pelota. Me pegaba en el pie, se me escapaba. No tenía ningún dominio sobre el balón. Entonces el profesor lo que nos hacía era todo el rato estar así. Nada más. Y eso es el ejercicio más aburrido que puede haber en la tierra. Uno quiere correr, jugar, tirar la pelota, pero nos hacía estar así. Llegó el momento en que este ejercicio se volvió natural. Después corríamos y ni siquiera yo estaba pensando en que tenía que botar la pelota. Era un acto natural. Lo que sucede con la segunda naturaleza, lo que sucede con el Espíritu Santo, es que cuando yo empiezo a cambiar mi vida a la imagen de Cristo, las decisiones de Cristo empiezan a tomar la primera naturaleza. Porque empecé a vivir a la imagen de Jesús. Y mis decisiones son bíblicas. Y mi cosmovisión es bíblica. Entonces creo la Biblia y la actúo. Y se refleja en la vida cotidiana. Ya no estoy pensando, ¿es bueno esto? ¿Es malo esto? Pastor, ¿qué dice aquí? ¿No? Ya sé lo que tengo que actuar. Porque el Espíritu Santo va renovando mi mente a la imagen de Cristo. Colosenses 2:8 al 9 dice así. Esta está en la nueva versión internacional. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas. Y váyanse fijando que todo el rato es el pensamiento del mundo con el pensamiento del creyente. La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo.
Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la divinidad estaba en Cristo, la plenitud. Si tengo que saber cómo debo vivir como hijo de Dios, ahí está. Toda la plenitud está en Él, completa. Y hacia allá tengo que ir. Eso es lo que va a hacer la Biblia. Y un versículo bien conocido, Efesios 2, 8 al 10, lo sabemos por lo general de memoria, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y a veces como que tratamos mal a las buenas obras, porque las buenas obras estaban preparadas para nosotros. Era lo que teníamos que hacer. Era la forma de vida que teníamos que tener. Perdón. Con la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas, cuando Él nos renueva, lo que hace es cambiar nuestras convicciones. Nuestras convicciones más profundas las va a renovar. Y las va a modificar. Y al modificar mis convicciones, modifica mi forma de ver el mundo. Cómo yo interactúo con el mundo. Y con el cambio de convicciones comienza un cambio de vida. Cambiar una convicción no es sencillo. Cambiar una cosmovisión, menos aún. Cambiar un acto inconsciente es muy difícil. Pero la Biblia lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Sin embargo, este cambio de convicciones solo se hace posible a medida que usted va conociendo la Biblia. Y es por esta razón que siempre le decimos: pase un tiempo con Dios. Ore al Señor. Lea su Biblia. Hágalo día a día. Porque usted pasa la mayoría del día escuchando la televisión, el trabajo, los amigos, las noticias. Y lo que va haciendo es que empieza a medir las cosas según el mundo. Es que a mí me hizo esto. El que me la hace la paga. Si la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿cómo debería vivir un humano sin pecado? Como Jesucristo. Ese fue el ejemplo. Él vino y se hizo hombre para que entendiéramos que así era nuestra vida. ¿Cómo vivía un ser humano sin pecado? Como Cristo. ¿Cómo tengo que vivir yo? Como Cristo. Y si me dan en una mejilla, pongo la otra. Entonces, entre más tiempo paso con Dios, más decisiones bíblicas voy a tomar y más voy a reflejar a Cristo. Y no piense que porque usted refleja a Cristo, la gente le va a golpear la espalda, le va a decir que es buena gente, porque a Cristo lo crucificaron. Puede que tenga envidia la gente de usted en su trabajo, puede que hablen a espaldas de usted en su trabajo, le hagan la cama en el trabajo, como decimos acá en Chile. Porque ¿qué se cree este cristianito perfecto? Que no miente, que no saca horas de más. Si usted vive como Cristo, lo más probable es que lo rechacen. No seamos ingenuos. Si al maestro lo crucificaron, no esperemos más de nosotros. Y a veces eso nos cuesta y nos duele aceptar. Si tiene una tentación, no la vaya a enfrentar. Aléjese. Porque usted tiene una naturaleza pecaminosa y le aseguro que su naturaleza lo va a engañar. La Biblia siempre nos insta a resistir. No soy el superhombre. El único que venció la tentación fue Jesús, no yo. Entonces, si bien la Biblia nos moldea nuestra vida, también moldea nuestra convicción y moldea mi forma de ver el mundo. Y acá hay algo interesante, porque tenemos que tener en cuenta que lo que somos siempre se antepone a lo que hacemos. Lo que yo soy siempre se antepone a lo que yo hago. Por ejemplo, una persona que es pedófila, un pedófilo no comete actos sexuales con menores porque vio al menor, sino que lo pensó, lo maquinó, lo planificó y cuando tuvo la oportunidad, lo hizo. Porque él ya es pedófilo. Y lo que es, lo lleva al acto. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que yo no peco. Yo no peco porque soy pecador. Yo peco porque soy pecador. No soy pecador porque peco. ¿Se entiende?
Que yo haga pecado no quiere decir que desde ahí en adelante me convertí en pecador. Es que yo soy pecador. Y como yo soy pecador, inevitablemente voy a pecar. Siempre voy a pecar. Y la Biblia es muy insistente en darnos a entender que tenemos todavía una naturaleza pecaminosa. Y si entiendo que soy pecador y que en algún momento voy a pecar, debería resguardarme conociendo la Biblia. Si ella transforma mi mente, si la oración es, como dice Romanos 8, llevada en palabras espirituales al Señor para pedir como mejor me conviene, debería orar. Y siempre comento lo mismo, nosotros ocupamos mal la oración y la Biblia. Porque pecamos y después de que pecamos vamos a orar. Y nos arrepentimos, Señor, perdóname. Pero cuando sabemos que vamos a pecar, no oramos. Es más, evito saber de Dios. Porque sé que si oro, tengo que dejar el pecado. Tenemos que tomar las decisiones adecuadas en los momentos adecuados. Eso es ser maduro espiritualmente. Escoger siempre lo mejor. Perdón. Santiago explica esto en nuestra condición de pecadores de una forma muy práctica y de paso nos dice por qué Jesucristo no pecó cuando fue tentado. Y dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. ¿Ya? No podemos culpar a Dios de nuestra tentación, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, algo que está en mí, porque soy pecador. Lo que yo anhelo me seduce. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo deseé, lo concebí, lo planifiqué y lo ejecuté, y pequé. ¿Por qué Jesucristo no pecó cuando fue tentado? Porque Él no tenía esa pasión pecaminosa dentro de Él. Si no tenía naturaleza pecaminosa, era santo. Y Él escogió lo que siempre tenía que escoger, que era la santidad. Entonces, que Satanás viniera con todas las tentaciones, no lo sedujo y no lo trajo. Porque no era pecador. En cambio, Satanás viene delante de mí y lo más probable es que o voy a sufrir o voy a caer. Porque me voy a sentir seducido por el pecado. Porque siempre decimos lo mismo, el pecado no es algo feo, es algo atractivo. Y es algo que nosotros deseamos, pero que sabemos que no es correcto delante de los ojos de Dios. De igual manera, como somos pecadores, también somos santos en Cristo. Una vez que el Espíritu Santo me renueva, me permite tener esta lucha entre las dos naturalezas. Y ahora soy libre para escoger entre el pecado y la santidad. Y ahora, como soy santo, puedo vivir una vida en santidad. Porque no soy santo por hacer actos santos, sino porque Dios ya me hizo santo. Porque me hizo nacer de nuevo. Si nosotros solamente fuéramos santos por acciones, seríamos una iglesia moralista, religiosa. Pero somos una iglesia santa y un pueblo santo porque somos hijos del Dios santo. Y Primera de Pedro lo explica así, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento, y recuerden, el entendimiento. Esto es lo que Dios está cambiando, la forma de concebir el mundo, cómo yo pienso, cómo decido. Si yo no tengo un buen entendimiento de cómo yo vivo, de quién soy, lo más probable es que voy a tener pensamientos que no son de acuerdo a la Biblia. Si no tengo una convicción adecuada, voy a tomar decisiones que no son correctas. Y si tomo decisiones que no son correctas, voy a pecar y voy a tener consecuencias. Es bien práctico. Si tomo las decisiones de acuerdo a lo que Dios me dice, no voy a pecar. Por tanto, dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, cuando no conocíamos a Dios. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en algunas áreas de tu vida. No. En toda vuestra manera
de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Toda mi vida tiene que cambiar. Y toda mi vida va a cambiar. Al momento que usted conoce a Cristo, toda su vida cambia. Yo recuerdo cuando estaba empezando a conocer a Dios, cuando todavía era ateo, y estaba en el campamento donde me convertí, tenía una lucha tremenda en mi cabeza. De decir, si yo acepto esto, mi vida cambia. Y yo no quiero cambiar. Quiero seguir saliendo, quiero seguir carreteando, quiero seguir estando con mis amigos. No quiero cambiar. Y no quería cambiar. Y cuando el Señor me convierte, cuando el Espíritu Santo me renueva, no había lucha por aceptar eso. Empezaron las luchas con otras áreas, obviamente. Porque empezó a confrontar mi vida constantemente. ¿Te gustaba hacer esto? Y todavía te gusta hacerlo, pero fíjate que eso se llama pecado. Hubiese preferido no saberlo, Señor. Me gustaría no saber que eso se llama pecado. Pero toda nuestra vida va a cambiar. Toda la manera de vivir, todas mis decisiones se van a ver afectadas por este libro. Todo lo que soy. Gálatas 5, perdón, nos dice lo siguiente: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Sabemos que bíblicamente Pablo nos enseña que Jesucristo clavó el pecado en la cruz, en su cuerpo, en la carne. Y sabemos que este cuerpo va a tener que ser renovado. 1 Corintios 15 dice que sangre y carne no heredan el reino de Dios. Porque tenemos deseos carnales, tenemos deseos pecaminosos. Y dice, no, si andan por el Espíritu, no van a cumplir el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. O sea, no pueden hacer lo que desean. Es un anhelo que tengo interno, pero no lo puedo hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Recuerden, nuestras convicciones se reflejan en nuestras acciones. Y acá es igual. Las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo. No estoy pasando lista. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso me gusta, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted renació en Cristo, su pasión y su deseo quedó en la cruz. Si usted quiere ir a buscarlo, sacarlo de la cruz, ponérselo de nuevo y pecar, no le eche la culpa a Dios, porque Jesús ya hizo la obra. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué va a hacer la Biblia entonces? Va a cimentar mis convicciones a la palabra de Dios y a la realidad cotidiana de mi vida. Es ahí donde se refleja mi madurez espiritual. Es en la vida cotidiana donde se refleja si realmente le estoy tomando el peso a la Biblia o no. Acercarse a la Biblia sin considerar que soy pecador es un error, porque me tengo que confrontar con la palabra. Y acercarme a la Biblia pensando que ya no peco es un mayor error, porque no voy a dejar que el Señor transforme mi pecado y mi debilidad. Siempre tenemos que acercarnos entendiendo esto. Tenemos dos naturalezas. Y la que más alimente me va a dominar. Y si no paso tiempo con esto, no voy a vencer. Es que hay que ser intencional en la vida cristiana. La Biblia nos llama hijos obedientes. Yo sé que no tenemos mérito en la salvación, pero para ser hijo obediente
tiene que usted hacer la cosa. Victoria no decidió cuándo tenía que nacer. Nació. Pero tiene que aprender a ser obediente. Y eso lo tiene que poner en práctica ella día a día. Si no, paletazo. Paletazo no, ahorita paletazo no. Y el Señor nos corrige. No es que el Espíritu Santo me va a decir, ya, no quieres pecar, yo te muevo para que no peques. No, te estoy renovando la mente todos los días, te estoy enseñando a tomar decisiones, te estoy enseñando a actuar. Ya, compadre, le toca, decida. Porque si depende solo de mí, usted me va a echar la culpa a mí. Y Santiago es claro y dice, Dios no tienta a nadie. Me lavo las manos y usted es el que quiere seguir pecando. Yo ya le di todo lo necesario. Es más, le di mi espíritu, mi propio espíritu vive en usted, para que no lo haga. Le dejé la palabra escrita y se la enseño, con mi propio espíritu. Así que nuestras convicciones y lo que yo creo de la Biblia siempre se va a reflejar en mis acciones. Y mis palabras también. Yo creo que esa es una lucha constante que tenemos muchos. De decir, no voy a hacer esto, no voy a decir, no voy a decir. Lo dije, pequé, perdón. Ahí es cuando hay que orar. Ahí es cuando tengo que orar. Que el Señor no puede con mi carácter. ¿No? Yo creo que sí. Si te hizo renacer, ¿por qué no va a poder con tu carácter? Sí lo puede cambiar. Lo que pasa es que no quieres acercarte porque sabes que tienes que cambiar. Que es distinto. Segunda de Corintios dice, somos humanos, esta es la Nueva Traducción Viviente, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, de nuevo la mente, y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes llegan a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que sigue en desobediencia. ¿Sabe que uno de los problemas grandes que tenemos y que por lo general se trabaja en la consejería? Es que muchas veces pecamos porque maduramos nuestros pensamientos y no los detenemos a tiempo. Entonces discuto con mi señora, te perdono, me voy a acostar y estoy pensando todo el rato. Es que me ha tratado así, que se cree, porque me dice esto, no me lo merezco, no me casé para esto. Y el otro día nos despierta, hola mi amor, ¿por qué me dijiste? Y me pongo a pelear. Porque maduré el pensamiento. En cambio, si yo lo detengo a tiempo, lo llevo cautivo, eso no va a pasar. Tengo que aprender a controlar mis pensamientos por medio de la obra del Espíritu Santo. Si no hago eso, voy a tener problemas constantes con la gente. Porque estoy pensando y actúo en base a supuestos. Ya leímos este versículo, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro sacrificio, mi forma de pensar. Llevarla a Cristo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si el Espíritu Santo me hace entender la Biblia para llevarme a Jesucristo, y Jesucristo todo lo que hizo fue hablar sobre la voluntad de Dios, renovar mi mente por medio de la Escritura es entender la voluntad de Dios. No es otra cosa. ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios? Leyendo esto. Es que nadie la va a entender de un día para otro, somos poco pacientes. Señor, ¿será que tengo que hacer esto? Y si no le responde de acá a la noche, usted decide cualquier cosa. Y si no, Dios no le responde. No, Dios no me habla. ¿Y por qué le tiene que responder inmediatamente? Si es un proceso de renovación. Si pensamos que el conocimiento bíblico cambia nuestras convicciones, entonces no deberíamos tener temor de acercarnos a la Biblia. Porque sabemos que todo lo que nos va a confrontar va a ser para nuestro beneficio. ¿En qué sentido? En que nos vamos a asemejar a la imagen de Jesucristo. Y no tenemos mejor beneficio que ese. Saber que la Biblia es práctica nos debería animar a profundizar el conocimiento bíblico. Siempre doy el mismo ejemplo a los chiquillos, a los jóvenes. Les digo, ¿sabe qué? Usted puede hacer una prédica sobre la mujer samaritana y explicar cuál es el diámetro del pozo, qué profundo es el pozo, qué cercanía tenía la mujer con Jesús,
desde cuándo tienen ese pozo, cuánta agua daba por día, a cuántas familias alimentaba. Excelente, muy buen estudio bíblico. Y cuando usted llega a la casa y pelea con su señora, ¿de qué le sirve el diámetro del pozo? Porque el conocimiento bíblico tiene que ser práctico. La profundización de la Biblia tiene que ser práctico. ¿Qué me interesa de esa historia? Que Jesús la perdonó. Y si Jesús perdonó a esa mujer pecadora, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi prójimo? ¿Por qué a mí no me pueden perdonar? ¿Por qué no me puedo sentir perdonado? El conocimiento bíblico tiene que ser práctico. Yo leo la Biblia no para saber conceptos. Leo la Biblia para que el Señor transforme mi vida a la imagen de Cristo. Y eso es suficiente. El conocimiento vendrá después, con los años, con el tiempo, con la lectura, con la disciplina. Pero la imagen de Cristo solo viene por la Biblia y el Espíritu Santo. No estoy difamando a los autores de los libros porque son muy útiles, muy, muy útiles. Han dedicado su vida a escribir, han dedicado su vida a estudiar. Excelente, el Señor lo ha utilizado y el Espíritu Santo lo ha utilizado a lo largo de la historia. Me encanta. Pero el libro más eficaz sigue siendo la Biblia. Sigue siendo el más eficaz de todos. ¿Y saben qué? Entender la Biblia y centrarse en la Biblia requiere un ejercicio intelectual. Aunque yo no lo quiera hacer. Es que me quedo dormido leyendo. Bueno, mójese la cara. Aprenda a leer caminando. No se acueste para leer la Biblia. No apague la luz para leer la Biblia. Póngase en un lugar iluminado y lea la Biblia. Disciplínese. No tiene que sentar y leer 1 hora diaria. Si no lee nunca, parta con 5 minutos. Parta con 1 minuto. Y vaya aumentando. Vaya aumentando. Hasta que disfrute la comunión con el Señor. Pero es intelectual también. Porque en Mateo 23:37, cuando a Jesucristo le preguntan cuál es el mayor mandamiento, Él dice, ¿saben qué? El mayor de todos es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y eso requiere un ejercicio intelectual. El conocimiento de Dios no es solo para los teólogos. Porque los teólogos no son los únicos que viven una vida cotidiana. Todos la vivimos. Todos tenemos que tomar decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todos tenemos que resolver conflictos, todos tenemos que manejar finanzas, todos tenemos que tomar tiempo de nuestra vida. Y no le estoy pidiendo que se haga un estudioso de la Biblia. Si usted se demora 2 horas de ir a su trabajo, después de vuelta se demora 2 horas y tiene 1 hora para su familia, no se gaste esa hora en leer la Biblia. Quizás lea con su señora, lea en el camino para acá, escuche la Biblia. Pero tiene que aprender a administrar lo que Dios le da. Y no todos estamos llamados para enseñar la Biblia tampoco. Y eso hay que entenderlo. Lo que Dios le está pidiendo a usted es que lo que sabe lo ponga en práctica. Eso es todo. Lo que sabe lo ponga en práctica. Porque la iglesia, según Timoteo, es el estandarte de la verdad. Y cuando yo no reflejo la verdad afuera, no dice nada al cristianito, sino que la iglesia. El nombre de Dios queda mal. Y si hoy día el pueblo evangélico se ve mal, es porque nosotros hemos hecho mal. Porque no conozco ningún evangélico que ande diciendo, no, somos todos unos hipócritas, unos mentirosos, venga a mi iglesia. No hay nadie así. Siempre vendemos una iglesia linda, bonita, de amor, amorosa. Pero mi vida deja mal la iglesia. Porque no tomé decisiones adecuadas en los momentos indicados. Así que si la Biblia no modela mi vida, no moldea mis convicciones, lamentablemente es porque no es mi prioridad. Si usted ya lleva más de 2, 3 años en la iglesia, 4 años en la iglesia, no debería estar todos los domingos preguntando qué tiene que hacer, qué es bueno y qué es malo. Porque aquí está la solución. Aquí está la solución. Obviamente, lo digo siempre, le podemos ayudar, para eso estamos, para enseñarle. Para ayudarle, aconsejarle. Pero usted tiene el mismo Espíritu Santo que yo, tiene la misma Biblia que yo. La diferencia es que yo no tengo que tomar sus decisiones. Sus decisiones las toma usted. Las mías las tomo yo. Y si yo le digo qué tiene que hacer, la culpa es mía. Usted tiene que saber cómo ir a Dios en oración, cómo leer la Biblia. Si no dejo que la Biblia y que el Espíritu Santo moldee mi carácter,
es porque no está formando una convicción. Es porque no tengo una convicción clara de que lo que tengo aquí es la palabra de Dios. No lo creo. No lo creo. Me gusta saber de ella, pero no la creo. No creo que es la Biblia. No creo que es la palabra de Dios. Primera de Corintios lo dice así. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Perdón, me equivoqué. Acá. 1 Corintios 2, 13 al 16. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Para qué puede instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y eso me explota la cabeza. Si usted va renovando su entendimiento por medio del Espíritu de Cristo, usted puede llegar a pensar como Cristo. Porque su fin último es llegar a ser a la imagen de Cristo. Y para eso, quizás como guruguru así, ponerse la Biblia en la cabeza y leerla constantemente para que la mente de Cristo vaya sobreponiéndose a su mente. ¿Se da cuenta lo que es eso? Que usted tiene la mente de Cristo y no la aprovechamos porque no la llenamos. ¿Saben qué, hermano? La Biblia es la palabra de Dios. No hay duda de eso. Esto que tenemos acá es la palabra de Dios. Por eso nos puede cambiar. Pero tiene muchos más objetivos. Si bien Dios la dejó para conocer nuestra condición, para saber que somos pecadores, ese no era mi fin último. El objetivo final era que yo me asemejara a su imagen. Y luego de que me convierto, tengo que seguir avanzando en la vida cristiana. Ayer hablábamos con los jóvenes y les decía, la muerte de Cristo no fue solo salvar nuestra vida. Él organizó y reordenó todo el universo. Y Efesios dice que unió el cielo con la tierra, que se separó en un momento, hasta los ángeles pecaron, que toda la creación quedó condenada al pecado. Romanos 8 dice que está esperando nuestra glorificación. La muerte de Cristo fue mucho más que nuestra salvación. Fue la unión y la restauración completa de la creación de Dios. Y en esa restauración completa está toda su vida, para que sea como Cristo. Si yo no entiendo que la salvación y la muerte de Cristo abarca toda la creación, no puedo tener una cosmovisión cristiana. Porque mi salvación fue a causa de la restauración completa del universo. Y a eso vamos a llegar. Viviendo nuevamente con Dios, con un cielo renovado, con una tierra renovada, eternamente, todos a la imagen de Cristo, con Dios al medio de su pueblo. Porque lo que hizo Cristo fue universal. No puedo ser tan egocéntrico pensar que solo era para salvar a la humanidad. Él salvó toda la creación. Porque la creación para Dios era importante. Si bien yo soy importante, la creación también lo era. La diferencia es que yo sé leer y por eso me dejo un libro. Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y se hablan entre ellos. ¿Cómo lo entienden? No sé. No sé el lenguaje de la creación. Yo sé leer. Y para eso Dios me dejó la Biblia. Para entenderlo. Si como iglesia Cordillera no establecemos la Biblia como lo central de nuestro ADN, pero vamos a estar jugando a ser iglesia. Si no pongo la Biblia en la centralidad de mi hogar, no voy a restaurar mi familia. Y para los varones de nuestra iglesia, es su responsabilidad guiar a su familia a Cristo. Es su responsabilidad ser el sacerdote de su hogar. Y para la mujer, es su responsabilidad dejar que su esposo sea el sacerdote. No trate de ser algo que Dios no le estableció. Estamos desarmando lo que Cristo murió. Dios vino para restablecer el matrimonio y nosotros lo estamos turbando. Es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad guiar a nuestras esposas. Es nuestra responsabilidad como esposos tomar este libro, cambiar mi mente y cambiar mi familia. Ser el ejemplo del hogar. Tenemos que entender la Biblia como el centro. Si no la ponemos como centro, vamos a seguir viendo
otras iglesias que hacen la misión de Dios, otras iglesias que pueden salir a otras partes del mundo, otras iglesias que evangelizan, y nosotros acá jugando a ser iglesia. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Esta es nuestra centralidad. Pero si usted no madura y no cambia, no tenemos gente que vaya. Podemos hacer todo el esfuerzo y nos podemos reventar, y el liderazgo se puede reventar haciendo cosas. Pero si usted no madura, cuando esta iglesia salga, se va a tener que quedar sentado mirando. Porque no quiso ser parte del plan de Dios. Y no es que lo vamos a excluir, es que usted no se subió al carro. Porque no tomó la Biblia como la centralidad. Oremos para que esta iglesia sea moldeada por Dios. Oremos para que nuestra vida sea moldeada por Dios. Para que nosotros como hombres seamos moldeados por Dios. Para que nuestras esposas sean moldeadas y que nuestros hijos nos vean como ejemplo. Y que esto forme mis convicciones. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has sido tan misericordioso con nosotros. Sabemos que te rechazamos, sabemos que te negamos, sabemos que luchamos para ser tus hijos. Y ahora que estamos dentro de tu pueblo, muchas veces no queremos acercarnos a ti. Tú sigues siendo la cabeza de esta iglesia, tú sigues siendo el que moldea nuestros corazones, Señor. Y queremos pedirte que nos des hambre por tu palabra, no por el conocimiento, por tu palabra. Queremos saber quién eres tú, cómo vas renovando esta creación y cómo nos vas haciendo parte de este plan eterno. Queremos servirte en nuestros hogares, queremos servirte en nuestros trabajos, queremos servirte con aquellos que no conocemos. Porque toda tu creación, Señor, tiene que conocer y reconocer que solo tú eres el Dios, el único y santo. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos enseña. En el nombre de Jesucristo. Amén.